¿Qué es una proposición entonces? Las proposiciones las podemos definir como toda oración o enunciado con un valor de verdad o falsedad. O esta es una de las definiciones que maneja la mayoría de los textos, incluyendo el texto de Susana. Establece que una proposición es toda oración o enunciado con un valor de verdad o falsedad, de tal manera que para determinar que una oración sea verdadera o falsa, si puedo determinar el valor de verdad o falsedad, para algunos autores, es una razón suficiente para que sea proposición. Vamos a ver que desde el punto de vista del análisis formal de las proposiciones, de la lógica, esto no es del todo cierto. Porque una proposición o una oración puede tener o puede determinarse un valor de verdad o falsedad y sin embargo no ser proposición. Vamos a ir adentrando a lo que son las proposiciones y vamos a ir viendo cómo una oración puede ser o no una proposición. Lo que sí podemos aclarar desde ahorita, que toda proposición será una oración, pero no toda oración es una proposición. Es decir, y es una proposición, y es una oración o enunciado, pero que sea enunciado no garantiza que sea proposición. Para que sea enunciado, que sea una proposición, debe cumplir con ciertas características, entre ellos la primera, ojo, yo les voy a ir preguntando y ustedes van a ir anotando, es bueno que vayan tomando apuntes. La primera condición para que una oración o enunciado sea proposición es que pueda determinársele el valor de verdad o falsedad. Voy a ir colocando ejemplos en cada uno de ellos y ustedes van a ir analizándolo junto conmigo para ver ciertamente si son proposiciones o no. Por ejemplo, escuchen la siguiente oración. Ella estudia ingeniería en mantenimiento mecánico. ¿Proposición o no proposición? Ella estudia ingeniería en mantenimiento mecánico. ¿Será proposición o no proposición? ¿Qué me dicen? Sí es proposición. Sí, es proposición. 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 A ver, vamos a ver. Analizando este primer criterio, ojo, recuerden que partimos de la lógica como aquella estructura filosófica que nos permite a nosotros cuestionar el razonamiento desde el punto de vista de la argumentación. Y nuestro primer argumento corresponde a que cumpla la condición de que se le puede determinar el valor de verdad o falsedad. Ahora, yo estoy diciendo que ella estudia ingeniería y mantenimiento mecánico. Y expresamos que es una proposición. Déjeme decirle que ella estudia mantenimiento mecánico, no es una proposición. ¿Por qué no será proposición? Sí, estás afirmando ahí, ¿no? Pero fíjense ahora, voy a cambiar. Nilda estudia ingeniería en la Universidad Continental. Escuchen, voy a hacer la diferencia entre las dos. La primera decía, ella estudia, por ejemplo, ella estudia ingeniería de mantenimiento mecánico. La segunda dice, Nilda estudia ingeniería en la Universidad Continental. La primera, ¿puedo saber qué es verdadero o falso? Ella estudia en la Universidad Continental. Ella estudia... no, porque es muy general, profesor. De hecho, no sé quién es ella. Entonces, ese es un enunciado abierto. Es decir, no me deja ambigüedad, porque ella puede ser Nilda, pero puede ser María, que realmente no estudia ingeniería. ¿Se entiende la idea? Ahora miren la segunda. Nilda estudia ingeniería en la Universidad Continental. Y le preguntamos a Nilda, Nilda, ¿tú estudias ingeniería? Sí, ya, listo, entonces una proposición. Porque le puedo conocer o determinar el valor de verdad o falsedad. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, voy con otra. Sí, profesor. ¿Qué hora es? ¿Proposición o no proposición? No proposición. ¿Por qué no proposición, Ana? Porque no podemos determinar si es verdadero o falso. Estamos pidiendo algo. Excelente, excelente. Vamos a los criterios. Ana me está diciendo que qué hora es no es una proposición y está estableciendo como argumentación el hecho de que tenga que ser verdadera o falsa. Como no puede determinar el valor de verdad o falsedad, entonces dice que no es proposición. Esa es la forma de analizar una estructura desde el punto de vista de la lógica proposicional. Muy bien, Ana. Voy con la siguiente. Ojalá
y el lunes todos entren temprano a clase. ¿Proposición o no proposición? Una proposición. ¿Por qué no, Nilda? Una Porque oración. no sabemos la hora exacta y por lo tanto no es verdadero o falso, no sabemos cuál de ellos. Ese es correcto. Tampoco podemos determinar bajo esta oración que esta oración sea verdadera o falsa. Bajo este criterio, ojalá y todos entren temprano a clase el lunes, no me garantiza que vaya a ocurrir. Por lo tanto, no es una proposición. ¿Ves? Mañana lloverá fuerte en la ciudad del Cusco. ¿Proposición o no proposición? Una proposición. Pro- ¿Por qué, Albert? Es porque está en el futuro y no sabemos, ¿no? Si va a llover o no. Ese es decir que en probabilidad, en este caso, en la parte de proposiciones no entra la parte probabilística. Aun cuando alguien diga, profesor, mire, yo creo que es proposición, porque estoy viendo aquí, por ejemplo, en los pronósticos del tiempo, establece que en el 99, con una efectividad del 99%, que mañana va a ser nublado, por lo tanto no va a llover. No, no es probabilístico. Las proposiciones, las oraciones proposicionales no dejan espacio a ambigüedades. Sí o sí debe ser verdadera o falsa. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien, ahora les voy a dar algunos insumos para que ustedes puedan decir de frente que una oración no es proposición. Hay oraciones que por el solo hecho de ser de algún tipo de oración ya no es proposición. Es decir, vamos a ver los tipos de oraciones. En estos tipos de oraciones, vamos en la siguiente diapositiva, donde aparecen los tipos de oraciones que no califican como proposición. Es decir, nosotros tenemos proposiciones y también podemos tener algunas oraciones que no califiquen como proposición. Vamos, demos un momento acá para pasar a la siguiente diapositiva. Veamos. Hay proposiciones que no, oraciones que se quedan únicamente en proposición. Las oraciones que no son proposiciones, ojo, que no son proposiciones, son las siguientes. Las oraciones pueden ser desiderativas, es decir, que expresan deseos. Toda oración que exprese deseos de una vez, si yo la clasifico como desiderativa, de frente ya no es proposición, no puede ser. Una oración desiderativa ya no es proposición. Expresa un deseo, por ejemplo, ojalá y entren temprano a clase el lunes, ya no es una proposición, porque es una oración desiderativa. Las interrogativas tampoco son proposiciones. Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Ya? ¿Qué tiempo tienes que llegaste? Cualquier pregunta o oración que interprete o que se base en una pregunta tampoco es proposición. Tampoco las oraciones exclamativas admirativas, las que expresan deseo, sorpresa, admiración, tampoco representan una proposición. O qué bello está el día, tampoco es una proposición. Por lo tanto, si ustedes identifican una oración como desiderativa, interrogativa o declarativa admirativa, ya no son proposiciones. Como pueden ver, estudiando los insumos, uno para identificar la proposición y otro para que también las puedan desechar como proposición. Así que hasta el momento tenemos que una oración es proposición si se le puede determinar el valor de verdad o falsedad. Dos, una oración, para que sea proposición, debe ser, por eso fíjense, la parte en verde dice, pueden ser proposiciones las oraciones que sean enunciativas, aseverativas, declarativas. Las enunciativas, aseverativas, declarativas, las podemos encerrar las tres dentro de lo que son las oraciones afirmativas. Por lo tanto, toda proposición es afirmativa. Recuerden que si yo afirmo, ustedes pueden decir si mi afirmación es verdadera o falsa. Por lo tanto, para que sea una oración, sea proposición, debe ser una oración que sea enunciativa, aseverativa, declarativa. Así que tenemos hasta ahorita dos características. Una oración será proposición si primero se le puede determinar el valor de verdad o falsedad. Segundo, si está dentro de las oraciones enunciativa, aseverativa, declarativa. Es decir, si expresa una afirmación. ¿Se entiende la idea hasta aquí? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, tenemos dos características. Ojo, vayan apuntando porque se los voy a preguntar.
¿Cuáles son los criterios hasta ahorita para que una oración sea proposición? Una, que se le pueda determinar el valor de verdad o falsedad. Dos, que esté dentro de las oraciones enunciativas, aseverativas, declarativas. Llámese, entre paréntesis para encerrarlas, que sea afirmativa. Si no está dentro de estas, chicos, no es una proposición. Pero no queda allí. Hay algunos otros elementos que vamos a irle sumando. Vamos a ver algunos ejemplos y ustedes me van diciendo si son o no proposiciones. Vamos a ver la siguiente diapositiva que nos permite establecer algunas oraciones y ojo, las vamos a cuestionar. Ojo, vamos a cuestionar. Dice aquí algunos ejemplos de oraciones que pueden o no ser proposiciones. Ojo, que yo les voy a pedir en los exámenes que ustedes sustenten la idea. Es decir, no basta con que Ana me diga no es proposición o que Nilda me diga si es proposición o Albert me diga puede ser proposición. Tenemos que cuestionar el razonamiento, tenemos que argumentar las ideas. Entonces veamos, la primera dice, ojalá y lleguen temprano a clases. ¿Proposición o no proposición? No proposición, profesor. ¿Por qué no proposición, No Edison? expreso deseo. Expresa No deseo, o sea que es una oración. ¿Qué tipo de oración es? Desiderativas. Desiderativa, ¿ves? Desiderativa exclamativa. Desiderativa. Fíjense que tiene un signo de admiración, así sería exclamativa. Así que sencillamente sería desiderativa exclamativa, por lo tanto no entra como proposición, ¿ves? Entonces ya no solamente ustedes me dicen, ya no es proposición, profe, ya va, ya va. Recuerden usar la argumentación. Si algo vamos a trabajar en el curso es la argumentación. Así que es importante que nosotros comencemos a cuestionar nuestro razonamiento. Así que la primera no va, sería una oración, simplemente una oración desiderativa, admirativa, exclamativa, perdón. La segunda, ¿qué hora es? ¿Proposición o no proposición? No proposición. No No es proposición. proposición porque es interrogativa. No es proposición. ¿Por qué, Ana? A ver. ¿Por qué es interrogativa? Porque es interrogativa, ¿ves? Así ustedes van al examen. No es proposición porque es una oración interrogativa. No proposición. Exacto, Edelín. ¿Por qué, Edelín, no es proposición? Adelis, ¿por qué no es proposición? Adelina, ¿por qué No es proposición porque se expresa a través de pregunta. ¿Aló, me escucha? Perfecto. O sea, es una oración. ¿Aló? Por supuesto, sí. Es una oración. Sí te escucho, sí te escucho. Es una oración interrogativa. Muy bien. La número 3, yo soy un número primo. ¿Proposición o no proposición? No proposición, porque no digo No proposición, profe. No proposición. cuál es. Bien. Recuerden que luego de la pregunta viene la argumentación. Traten únicamente de no enfocarse en qué es o no proposición. Enfóquense en el por qué. Siempre es bueno el por qué. Entonces veamos, yo soy un número primo. Vuelvo a preguntar, yo soy un número primo. ¿Proposición o no proposición? Bien, tengo una manito levantada por acá. A ver, dime, ¿por qué no proposición? No proposición porque yo soy un número primo porque no tiene sentido. ¿Qué dice Cristian? Es proposición porque puede ser verdadero o falso, ¿no? Dime, Cristian, ¿es verdadera o falsa? Ojo, una vez que la oración esté plasmada, ya yo tengo que con leerla saber si es verdadera o falsa. A eso se refiere. Dime, Nilda. Profesor, sería una proposición porque no sabemos si es verdadero o falso, porque cuál es el número primo, no indica. Ya, bien. Ahora vamos a aclarar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Frandi. Frandi dice que no tiene sentido. Vamos a agregarle un tercer elemento, que es sentido. Este es uno de los criterios que hace más ruido. Dime, Albert. Hay mucha ambigüedad, no sabemos cuál es. Uno de los criterios que cuesta más identificar.
hay ambigüedad, eso es correcto. Vamos a ver que uno de los criterios que cuesta más identificar es el que tenga sentido. Fíjense, el yo como tal hace mención a una persona, yo Nilda, yo Albert, yo Cristian, yo Jesús, yo María, yo Juan, hace mención a una persona. Y un número primo es un conjunto numérico, que entre los números primos sabemos cuáles son los números primos, ¿cierto? 2, 3, 5, 7 y pare de contar. Son números primos y una persona no es un número, por lo tanto, ahí carece de sentido. No podemos hablar de números y hablar de personas como si fuese una sola cosa. En ese caso en particular hablamos de clases. Esto, repito, es uno de los criterios que tiene mayor ambigüedad y que cuesta un poco más de ver. Para que tenga sentido tenemos que hablar dentro de una misma clase. Por ejemplo, aves con aves, animal con animal, números con números. El número 2, por ejemplo, fíjense, yo digo esto. 2 es un número impar. ¿Tiene o no sentido? 2 es un número impar. Sí tiene sentido. Sí tiene sentido, aun cuando el 2 no es impar. Pero es que el 2 es un número, profe, y los impares también son números, ¿ves? Ahora, no tiene valor de verdad, es falsa de todas. Es decir, quiero dejar claro que no se me confundan con que una proposición sea falsa a todas luces, no garantiza, es decir, no tiene nada que ver con que no tenga sentido. El sentido y la falsedad de la proposición son dos cosas totalmente distintas. Decir no tener sentido y decir la proposición es falsa son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de que no tiene sentido, hablamos de que deja ciertas ambigüedades o que sencillamente no se puede establecer la relación entre una y la otra. Yo como persona y un número no tiene sencillamente correspondencia. Alguien dirá, profesor, usted sabe que me parece que está equivocado porque, por ejemplo, cuando yo fui a la jornada de vacunación, a mí me dieron un número porque había muchos, ¿no? Yo tenía el número 20, no. Ese es un cardinal que indica la posición relativa que usted tiene para ser vacunado, pero usted no es el número 20, usted no es ese 20, usted le corresponde a la posición número 20 para ser vacunado. Eso son algunas de las, digamos, abusos que usamos del lenguaje, algunos abusos del lenguaje que nosotros utilizamos y que ciertamente en esta asignatura también las vamos a corregir. Así que vamos apuntando. ¿Cuántos criterios llevamos para que una oración sea proposición? Llevamos 3. 1, que se le pueda determinar el valor de verdad o falsedad. 2, que esté dentro de las oraciones enunciativa, aseverativa, declarativa, es decir, que sean afirmativas. Y 3, que tenga sentido. ¿Me siguen hasta allí? Sí. Bien, vamos a la cuarta. Y cuando me responda la cuarta, recuerden que tienen que pensar en los 3 criterios que vamos hasta ahorita. Lima es la capital de Perú. ¿Proposición o no proposición? Proposición, porque es verdadero. ¿Ves? A esa me gustó. ¿Ves? Nilda dice de frente, proposición porque es verdadero. Nilda sabe que es verdadero. A ver, Edison, que levantó la mano también. Edison, ¿tendrá sentido? Sí tiene sentido, profesor, y también se le puede dar un valor de verdad o falsedad. Bien, ¿y por qué tiene sentido, Edison? Porque Lima es la capital del Perú, anuncia una ciudad y también un país, o sea, dando a conocer que Lima es la capital del Perú. O sea, que ambos enuncian una región geográfica, ¿ves? Están dentro de la misma clase. Por eso Porque podemos está decir, firmando. porque está firmando también, ¿ves? Entonces, fíjense que hemos nombrado los 3 criterios, ¿no? Sabemos que es verdadera. 1, de frente, como dijo Nilda, es verdadera. Así debe ser, verdadera o falsa. Ya sabemos que es verdadera, es un indicador. 2, tiene sentido, como dice Edison, porque está justamente dentro, ambas son zonas geográficas. Y como dice Adelina, también está afirmando, o sea, está dentro de las relaciones, es aseverativa. Así que, ok con la 4. Vamos con la 5. Dice, 2 es un número impar. ¿Proposición o no proposición? Proposición. Es una proposición. Es una proposición. A ver, Frandin, ¿por qué? Porque 2 es un número impar, profe, porque está afirmando, es verdadero. Está afirmando. O sea que la proposición es verdadera. Sí, es verdadero, profe. ¿Qué dice Albert? Es falsa, es falsa.
Es falso. Es falso. La proposición Es es falso. falsa, pero es falsa. No significa que no sea proposición. Así que es falsa. 2 es un número impar. Eso no es verdad. O sea que ya sabemos que es falso. Segundo, ¿tiene sentido? ¿Qué dice Ana? ¿Tiene sentido, Ana? Sí, sí tiene sentido porque está dando un número y pues Y lo está asociando a otro una... conjunto numérico, ¿no? Exacto. Tengo un número, está asociando a otro conjunto numérico. Ahora, que no corresponde es otra cosa. ¿Ya? A ver, Randy, ¿en qué tipo de oración la ubicarías? Arbel, ¿alguno? ¿Dónde ubican el tipo de oración? Afirmativa. Enunciativa, aseverativa. Está aseverando, o sea que es una afirmativa. Perfecto. Fíjense que estamos manejando los 3 criterios, ¿no? Bien, vamos con la número 6. X es menor que 3. Recuerden los criterios antes de responder. X menor que 3. ¿Proposición o no proposición? No es proposición. ¿Por qué no, Albert? Primeramente porque no tiene sentido y hay mucha ambigüedad también. ¿Por qué no tiene sentido? Porque, digamos, no hay para que haya, ¿no? Tiene que haber un número antes, pero tal vez el X no es un número, tal vez solo es una X, entonces no sabemos eso, entonces también no sabemos el valor mismo de la X, tal vez el valor del X es un pan o un carro, entonces no sabemos eso, mucha ambigüedad. Perfecto, ¿qué dice Ana? Yo digo que sí es una proposición porque es un enunciado, ¿no? Porque al tener el símbolo de X menor que 3, entonces al tener ese símbolo de menor, tenemos por entendido que X toma los valores del 2 para abajo, ¿no? Hasta es posible los negativos, digo. Por eso yo digo que es proposición, aunque no estoy segura también. Perfecto. Voy a tomar las dos posturas, la de Albert y la de Ana. Ambos tienen cierta racionalidad en su pensamiento y eso es bueno, pero ambos les falta aterrizar la idea. Fíjense algo. Es un enunciado, como establece Ana, totalmente de acuerdo, es un enunciado. Y una cosa es que a mí me lleva a pensar, que es lógico pensarlo, como lo piensa Ana, que X toma los valores menores que 3, menores que 2, por ejemplo, de 2 hacia abajo. Eso en el caso en particular de que en ese caso el enunciado sea más completo, es decir, que por ejemplo diga X menor que 3, tal que X, por ejemplo, pertenece a todos los enteros menores o iguales que 2. En ese caso tendría sentido lo que dice Ana, pero no lo dice. Albert tiene razón cuando dice que el X puede ser una persona, X puede ser un animal, X puede ser un número, por lo tanto, deja ambigüedad, ciertamente. Y yo voy a encerrar las dos ideas en el cuarto criterio. El cuarto criterio a manejar es que la oración tiene que ser un enunciado cerrado. ¿A qué se llama enunciado cerrado? Un enunciado es cerrado cuando establece lo que dice Albert, no deja ambigüedad. Porque, ¿qué pasa? Fíjense algo. Si yo digo que la X vale 2, ¿será proposición o no proposición? Diría 2 es menor que 3. ¿Proposición o no proposición? 2 es menor que 3. ¿Proposición o no proposición? Proposición. Proposición. Y la proposición sería verdadera. Ahora, Sí 4 menor que 3. 4 menor que 3. ¿Proposición o no proposición? Proposición. Falso. Sí, es proposición. Sí, es También proposición, pero falsa. Total, depende del valor de X. A esto se conoce como un enunciado abierto. Los enunciados abiertos también se conocen como funciones proposicionales. Ojo, función proposicional, que no es lo mismo que proposición. Una función proposicional es aquella en la cual aparece una variable. Y si yo le doy un valor a la variable, en ese caso en particular se convierte en proposición. Es decir, si cambio la X por un número, ya es proposición. Entonces ya deja de ser un enunciado abierto y se convierte en un enunciado cerrado.
Conclusión, llegamos a los 4 criterios que van a manejar. 1. Una oración es enunciado, un enunciado u oración. ¿Es proposición? Sí. Primero, se le puede determinar el valor de verdad o falsedad. 2. Si está dentro de las oraciones enunciativas, aseverativas, declarativas. 3. Si tiene sentido. Y 4. Si es cerrada. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Bien. Ahora vamos a ya esas son las únicas 4, así que apunten, porque después les voy a preguntar cuáles son los 4 criterios. Y en el examen también les puedo preguntar cuáles son los criterios para determinar que una proposición sea, una oración sea proposición o no. Recuerden, 1, debe determinarse el valor de verdad o falsedad. Dime, Albert. Profesor, en la última característica donde dice que tiene que ser cerrado, digamos, ahí podríamos agregarlo porque está incompleto ahí, porque tendría que tener en el mismo rango, ¿no? Por ejemplo, números con números y personas con personas, así, pero si le damos ya valor al X, que sea un pan, digamos, ya sería cerrado, pero no sería proposición. No, claro, claro. Recuerden, cuando digo tomar el valor de la variable, es que cuando tú tomes el valor de la variable se convierte en proposición. Es decir, que el valor que voy a dar yo a la variable tiene que ser un número. El resto no aplica. ¿De acuerdo? Es decir, para que una oración sea función proposicional, debe cumplir con 2 funciones, y muy bien lo que dice Albert. No basta con que yo sustituya la X, en ese caso. Es que la X que sustituya cumpla con las 4 características. Que se determine el valor de verdad o falsedad, que tenga sentido, que sea enunciativa declarativa, y que aparte de eso sea cerrada. ¿Se entiende la idea? Sí, está bien, profe. Gracias. Perfecto, muy bien. Bien, Albert, muy bien la acotación de Albert. Es bueno, fíjense que de repente se me puede pasar ese detalle. Ustedes van preguntando, esa dinámica me permite a mí ver que de repente se me puede pasar algunos tips que tenga que darle y ustedes de frente me lo hacen llegar. Mientras yo voy apuntando evidentemente la participación. Visto los 4 criterios, vamos a el séptimo. Espero mañana lleguen temprano a clase. ¿Proposición o no proposición? ¿Cuál criterio falla? Una proposición porque es desiderativa. Listo. Así de simple, ¿ve? Ya Nilda tiene no solamente que me diga a mí no es proposición, no, ya tiene la argumentación para decir por qué no es proposición. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy. No solamente que me identifiquen la proposición, sino que me digan por qué no es proposición o cuál criterio falló. ¿Ves? De eso se trata. A ver, escuchen lo que la oración que voy a colocar. Ella es estudiante de matemática. ¿Proposición o no proposición? No proposición porque no sabemos quién es ella. ¿Y cuál criterio falla? Ambigüedad. Sí. Enunciado. ¿Y cómo? ¿Enunciado? Abierto. Es un enunciado abierto. Si en vez de decir ella hubiese dicho Ana, ya fue. Podemos saber que es verdadero o falso. Importante que ustedes inserten algún criterio para decirme a mí por qué no es. Basta que me den uno. Alguien puede decirme que no puedo saber si es verdadero o falso. Listo. Alguien puede decirme que es un enunciado abierto, porque aparece la variable sería ella. ¿Se entiende la idea? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, ahora vamos a pasar a lo que significan esos enunciados abiertos o cerrados. Vamos a ver de qué se trata esta parte de enunciados abiertos o cerrados. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo identificar esta parte. Fíjense que ahora aquí estamos definiendo, vamos a definir lo que son enunciados abiertos o función proposicional. Vamos con la definición tal cual dice. Son los enunciados que poseen alguna variable o variables que pueden convertirse en una proposición cuando la variable asume un valor. Quiero dejar claramente establecido la última parte. Cuando la variable asume algún valor, puede ser proposición. Es decir, que no basta con que usted me cambie la X o la variable por algún valor. No. El valor, cuando lo cambie, debe convertirse en proposición.
Así que yo le voy a preguntar en estos casos, ¿quién es la variable? Primero identificamos la variable. ¿Y por cuál la puedo sustituir para que sea proposición? Todos los que tengo acá son funciones proposicionales o proposiciones, o en su defecto, proposición, o enunciados nada más. Vamos con la primera. Ella nació en Lima. Oración, proposición, función proposicional. ¿Por qué? No es proposición porque es un enunciado abierto. O sea, si es un enunciado abierto, eso está bien, pregunto, ¿será una función proposicional? Sí puede ser una función proposicional, profe. Ojo, vamos a sacarnos un poco, recuerden que estamos en la lógica proposicional y es cuestión de argumentación. Vamos a separar los puede ser de frente, es o no, con argumentación. ¿Ya? Sí es una función proposicional porque si cambiamos ella por un nombre o una persona, sí es una proposición. Ahora sí, Albert. Ahora sí, Albert. Ahora sí. Ahora es una función proposicional. ¿Por qué? Porque Albert ha colocado los dos criterios fundamentales. Uno, me ha identificado la variable. La variable que identificó Albert es ella. Y al sustituir ella por alguna persona, ya me la dejó como proposición. Ahora puedo decir, María nació en Lima. De repente sí, de repente no. Pero ya se convierte en proposición, ¿ves? Para que sea una función proposicional no basta con que sea un enunciado abierto. Tiene que ser un enunciado abierto. Tiene que haber la variable y tiene que haber la posibilidad de que yo sustituya esa variable por algún valor y que ese valor me la convierta en proposición. Solo en ese caso será una función proposicional. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Sí está. Bien. A ver, si X es mayor que 5, proposición, función proposicional, enunciado, ¿qué sería? Es un enunciado abierto y se vuelve proposición cuando al X le damos un valor. Albert, si es un enunciado abierto y se vuelve una proposición cuando le das un valor, ¿cómo sería? ¿De qué estamos hablando? Cuando le damos un valor de X, digamos, por ejemplo, números naturales, enteros o cualquier otro valor, ¿no? Vamos a la definición. Dice, enunciado abierto, función proposicional. Son los enunciados que poseen alguna variable o variables que pueden ser proposición cuando asumen algún valor. Como me estás diciendo que X es un enunciado abierto y cuando la X toma un valor se convierte en proposición, entonces decimos que es una función proposicional. ¿De acuerdo? Sí, profe, sí. Me confunde. Bien. No se preocupen que vamos comenzando y de paso lo veo bastante bien para hacer la primera clase. Vamos a la X más 5 por 21. Proposición o no proposición. ¿Por qué? Bueno, proposición o no proposición. Gabriela, no te escucho, hija. Gulmar, ¿dijiste algo? Sí, yo, profe. Dime. Es un enunciado abierto porque no sabemos el valor de X, pero si le damos un valor de X se vuelve una proposición, ya sea verdadera o falsa, porque digamos, si le damos un valor a X, ya sea 1 o 5, en este caso la respuesta, se vuelve una función proposicional, pero ya sea verdadera o falsa. Perfecto. Entonces, hablamos que es una función proposicional. Es una función proposicional por las características que está nombrando Albert, porque es un enunciado abierto, porque al tomar la variable la X puede ser verdadero o falso, dependiendo del valor de la X, así que no hay problema. Vamos con la cuarta.
él obtuvo una calificación de 18 en el primer examen de lógica. ¿Proposición o no proposición? ¿Por qué? ¿Cuál sería la variable? Es un enunciado Es abierto. proposición y la variable es el. ¿Proposición? Continúa. Tú no, No, continúa, no. Tú, yo ya participé mucho ya. No se preocupen, que la idea es que en la participación todos, cuando vayan, vamos viendo lo que sale. Es una proposición para... A ver, Ana, ¿cuál es la variable? Ya, la variable es el. Él. ¿Qué valor puede tomar la variable Albert? La variable él puede tomar el nombre de una persona. En este caso, un varón, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de la clase de lógica puede saber que podemos saber si está o no en ese calificativo. Así que excelente. Vamos a la quinta. X menos 1 sobre 9 es igual a 15. ¿Proposición o no proposición? ¿Función proposicional o simplemente se queda en proposición? ¿Cómo andamos? Es una proposición porque X es la variable y no sabemos cuál es el valor. Y volvería una función proposicional al momento de tomar X un valor natural o radical. Perfecto, Nilda. Pero, ojo, lo que la hace función proposicional, Nilda, no es el valor. El valor que toma la hace proposición. Cuando tú piensas en algún valor y ya ves que proposición, en ese momento es una función proposicional. Quiero hacer la diferencia marcada. Una proposición es aquella que es verdadero o falso. Una función proposicional es un enunciado abierto donde la variable puede tomar algún valor. Y una vez que tome la variable, y solamente cuando tome la variable, el valor, puedo saber si es verdadero o falso. ¿Se entiende la idea, la diferencia entre una y otra? Una ya es verdadero o falsa de todas. Es una proposición. La otra depende del valor de la variable. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Bien. Hay algunas proposiciones que no Entonces, solamente están dentro de lo que son la... Dime. Dime, Albert. Entonces, sí o sí, ¿no? Cuando es una función proposicional, tiene que ser un enunciado abierto. Sí o sí. No te escuché, Albert, disculpa, hijo. Se escucha cortado. Entonces, profe, como para cerrar, ¿no? El tema, entonces, para que sea una función proposicional, sí o sí tiene que ser un enunciado abierto, ¿no? Perfecto, eso es correcto. Tiene que ser un enunciado abierto. Y aparte de esto, que es un enunciado abierto y que la variable al asumir el valor se convierte en proposición. Porque fíjense, por ejemplo, él es un número primo. Es un enunciado abierto. Pero si lo diera el valor de una persona, igualito se queda sin sentido la oración. Por ejemplo, José es un número primo. No tiene sentido. ¿Se entiende la idea? O sea, que no basta Sí, con profe. que sea abierto. No basta con que sea abierto. Que cuando yo le doy el valor a la variable, se convierta en proposición. ¿Ya? Profesor, Bien. Hay otro tipo de enunciados que no son... disculpa. Sí, está bien, profe. Dime, Pullman. En esta función puede existir más de dos variables porque son los enunciados que poseen alguna variable o variables. Sí, lo que pasa es que una proposición, que vamos para allá, puede ser simple o compuesta. Es decir, una proposición puede ser que haga mención a una única cualidad. Por ejemplo, miren, si llueve, entonces voy al cine. Ahí hay dos proposiciones. Si llueve y luego voy al cine. María baila o Carlos corre. Él baila o ella corre. ¿Ves? Hay dos variables. Entonces, ahí hablamos, pero hay dos proposiciones simples que se convierten en una proposición compuesta. Por eso hablo de variables o variables. Que ya vamos para allá. Vamos para las funciones compuestas y simples. ¿De acuerdo? Ok, profesor, gracias. Bien.
Vamos a ver que en la siguiente diapositiva nosotros vamos ahora a aclarar un poco lo que serían las proposiciones simples y compuestas para que no quede en todo caso en el aire la pregunta de nuestro amigo Hugo. Dice acá. Formas primero de nombrar una proposición. Vamos a ver cómo nombrar una proposición. Las proposiciones pueden ser simples o compuestas y también podemos simplificarlas. Nosotros vamos a simplificar las proposiciones para hacer el análisis proposicional, para poder establecer y construir, por ejemplo, tablas de verdad. Para yo construir una tabla de verdad, sí o sí necesito establecer la simplificación de las proposiciones. Es decir, establecer lo más simple posible las proposiciones. Por ejemplo, fíjense, forma de nombrar o simplificar una proposición en lógica. Las proposiciones se denotan con las letras P, Q, R, S y vamos a seguir para que nosotros manejemos un mismo lenguaje y sobre todo tengamos una misma dinámica y la solución cuando ustedes practiquen problemas por su parte y luego van a comparar algunos problemas que el profesor vaya a resolver junto con ustedes. Es conveniente que llevemos ese orden. No es obligado, pero es sugerencia. Mantengan el orden P, Q, R, S, T, U, V, W, para que cada vez que vamos a llevar las proposiciones, si partimos de ese orden, cuando ya haga algún problema y ustedes hacen un problema y quieren ver si está mal o bien, bueno, ya mantenemos una estructura lógica. Las letras se utilizan siempre para escribir y analizar las proposiciones y sus valores de verdad o falsedad. Por ejemplo, miren esto. La primera proposición o la primera oración, Carlos juega fútbol. Pregunto, ¿proposición o no proposición? ¿Verdadera o falsa? ¿Cumple con los 4 criterios? Carlos juega fútbol. ¿Proposición o no? Sí es proposición. ¿Por qué? Porque podemos saber si es verdadero o falsa, porque tiene sentido, porque podemos saber que porque está dentro de las oraciones aseverativas y porque es cerrada, porque no es cualquiera, es Carlos. Listo, es proposición. Ahora yo puedo nombrar, en vez de decir Carlos juega fútbol, puedo decir P. Listo. Y cada vez que diga la P, estoy diciendo Carlos juega fútbol. ¿Ves? La voy a nombrar como P. La segunda dice 2 más 3 igual a 8. ¿Proposición o no proposición? Proposición, porque tiene sentido y está cerrado. ¿Tiene sentido que 2 más 3 sea igual a 8? Sí, profe, tiene sentido, pero puede ser verdad, falso, ¿no? En este caso. Eso. Tiene sentido aun cuando sea falso de todas. Muy bien, Albert. El hecho de que una proposición o un enunciado sea falso no implica esto que no tenga sentido. Que no tenga sentido, por ejemplo, un perro más 3 gatos es igual a 8. Ahí no hay sentido, ¿ves? Pero 2 más 3 son números todos naturales en este caso, igual a 8 sigue siendo un conjunto numérico, así que tiene sentido. Y ese 2 más 3 igual a 8 lo puedo llamar Q. Ahora fíjense, si yo digo P y Q, ¿qué estoy diciendo? Si hay un nombre P, como Carlos juega fútbol, y Q como 2 más 3 igual a 8, y digo P y Q, ¿qué estoy diciendo? Si digo P y Q, ¿qué estoy diciendo? Que Carlos juega fútbol y 2 más 3 es 8. Ese es correcto, Gabriela. Estoy diciendo que Carlos juega fútbol y 2 más 3 igual a 8. Con solamente escribir P y Q. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué la importancia? Vemos la siguiente. Sí, 2 es un número par. 2 es un número par. Voy a llamarlo PQR. 2 es un número par, es una proposición. ¿Por qué? Porque es verdadera primero. Porque tiene sentido. Porque es cerrada y porque es una oración aseverativa. Por lo tanto, es proposición. Ahora la voy a llamar R. ¿Qué pasa si yo digo P-O-R? ¿Qué estoy diciendo? P-O-R. ¿Qué estoy diciendo? Carlos juega fútbol o 2 es un número par. Eso es correcto. Carlos juega fútbol o 2 es un número par. De ahí radica la importancia de establecer la simbolización, o en todo caso, la simplificación de las proposiciones. ¿Cómo podemos simplificar proposiciones? Y cómo esta escritura de proposiciones nos pueden llevar a nosotros a establecer algunas oraciones o algunas simplificaciones en el análisis proposicional. Con estas herramientas nosotros vamos a construir la tabla de verdad
y cómo analizar los valores de verdad de proposiciones un poco más elaboradas, llámese proposiciones simples. Hasta las 3 son proposiciones simples, porque hacen mención a una única cualidad. Pero miren la 4. 5 es primo y 5 es divisor de 20. ¿Proposición o no proposición? Proposición y compuesto, ¿no? Múltiplo. Proposición compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque está compuesta de dos proposiciones simples. A ver, si yo quiero que me las desglosen en P y Q, como las dos proposiciones, ¿quién sería P? 5 es 5 es primo. 5 es primo. ¿Y la Q? 5 es es Correcto, ¿ves? Entonces sería P y Q. P y Q, donde P es 5 es primo y Q sería 5 es divisor de 20, ¿ves? Bastante claro. Las proposiciones compuestas hacen mención a más de una cualidad. En este caso, la cualidad del 5 es que sea primo y la otra cualidad es que sea divisor de 20. Así que tengo dos proposiciones simples. Por eso hablábamos en la anterior de variable o variables, dependiendo pues del tipo de característica que tenga nuestra proposición o enunciado en este caso. Veamos el número 5. María es médico o es profesora. ¿Proposición o no proposición? ¿Simple o compuesta? compuesto. Proposición ¿Quién compuesta. sería P? María es médico. María es médico. ¿Y Q? María es profesora. María es profesora. Excelente, lo escuché como quería escucharlo, no cayeron en el error de decirme, miren, un error común. María es médico, P, y Q, profesora. ¿Estará bien definida la Q? No. No. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque médico es profesor es quién. Sería un enunciado abierto. No sé a quién, no tiene sentido, porque profesora es profesora a quién. Solamente que en esta escritura, el O, por la gramática como tal, nos permite omitir a María, sabiendo que María hace mención a médico y a profesora. No significa esto que está mal escrito. Al momento de yo separarla en proposiciones, tengo que asegurarme de que cumpla las 4 condiciones. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profesor. Sí, pero Bien, ojo, repito, la proposición no está mal escrita. Yo pude haber dicho en la 4, 5 es primo y divisor de 20. Que es lo mismo decir 5 es primo y 5 es divisor de 20. Se la estoy escribiendo en las dos formas, pero entiéndase que puedo omitir el 5 en la siguiente, porque al decir 5 es primo y divisor de 20, estamos diciendo que el 5 hace alusión a que es primo y hace alusión a que es divisor de 20. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien, dicho esto, vamos en este momento a pasar a la clasificación de las proposiciones, que ya la vimos, ¿no? Pero vamos a clasificar las proposiciones que están en la siguiente diapositiva. Veamos, clasificación de proposición. Las proposiciones pueden ser simples, atómicas o elementales. Ojo, esas 3 rayitas, ¿alguien me puede decir qué significa esas 3 rayas? ¿La han visto alguna vez? No. Por ahí va María. Sí, solo Significa equivalentes. Son expresiones equivalentes. Muy bien, Junior. Equivalente. Es decir, que equivale lo mismo decir simple, atómicas o elementales. ¿Cuáles son esas? Son las que enuncian o expresan una única cualidad. Por lo tanto, no poseen conectores. Es decir, no llevan y, o, sí, solo sí. No llevan ningún conector. En ese caso son proposiciones simples. Algunos autores hacen la clasificación entre simples y compuestas. La que la llaman simple la llaman compuestas. La que la llaman atómica la llaman moleculares. Y la que la llaman elementales la llaman coligativas. Por eso las compuestas son equivalentes a decir compuestas, moleculares o coligativas. Pero en ese orden están establecidos según el autor que ustedes sigan. Lo que lo llaman simple la llaman compuesta, lo que la llaman atómica la llaman moleculares, y lo que la llaman elementales la llaman coligativas. Pero vamos a ver qué es lo mismo, ¿ya?
son sinónimos nada más. Así que si ustedes están en algún texto y las proposiciones las llaman atómicas, se están refiriendo a la simple. O la llaman elementales, están se refiriendo a la simple. Nosotros en este curso, a mí me van a escuchar nombrarlas como simples o compuestas. Pero pues, también pueden encontrar algunos autores que lo llaman atómicas o moleculares. Siéntanse cómodos de saber que son sinónimos. Ahora, ¿cuáles son las compuestas? Son las formadas por dos o más proposiciones simples, como ya la vimos, ¿no? Como María es doctora ingeniera. Las que poseen conectores, y por supuesto poseen conectores como y, o, sí, solo sí, no, no, depende del caso. Es decir, tiene que haber un conector para separar las proposiciones. ¿Cómo identifico una proposición compuesta? Simple, basta que tenga más de una cualidad o más de una simple y tenga un conector. Ojo, los conectores sí o sí tienen que estar en las proposiciones compuestas. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta acá? Todo claro, ¿Preguntas profe. hasta aquí? Bien, ahora fíjense, ¿cómo va a ser la dinámica de las presentaciones o de las diapositivas? Como ya hemos terminado este tipo de diapositivas, yo le voy a dar aquí a compartir. Le voy a dar a compartir, fíjense, voy a compartir. Voy a darles el permiso de lector, compartir con todo el que tenga esta Universidad Continental, tiene que estar con el correo institucional. Voy a darle el permiso de lector. ¿Y por qué de lector? Para que ustedes no puedan modificar nada de lo que hemos hecho. Y le voy a dar a compartir. Este enlace que me está generando, yo lo voy a compartir en el chat. ¿Ya? En este momento voy al chat y ustedes van a hacer clic sobre ese enlace. Entren al chat, por favor, y entren a la diapositiva. Ya están entrando, ¿ves? Esta va a ser la manera de nosotros trabajar. Ojo que aun cuando la delegada sea Ana, no significa esto que Ana es la encargada de todo, no, es un trabajo colaborativo. Es conveniente que ustedes tomen ese enlace y lo compartan en el grupo de WhatsApp. Si algún estudiante por A o B no ha podido entrar en la clase, puede entrar por el enlace a lo que sería las diapositivas. Si quiere ver la grabación, también van a su calendar y ven la grabación. Voy a hacer aquí una prueba, un poco para que vean qué podemos hacer en tiempo real. Voy a tomar alguno en particular. ¿Me escuchas, Ana, bien? ¿Me escuchas bien? Ana, ¿me escuchas bien? Sí, profesor, se le escucha. Ok, miren la parte superior de arriba. En la parte superior de arriba aparece lo que llamamos marcos. Esos marcos indican, voy a señalar aquí con el cursor, miren, esos marcos indican que estamos en la diapositiva número 20. Sin embargo, ustedes pueden ir a cualquiera. A ver, Ana, ve tú a donde dice marco en la reversa y te vas a la diapositiva número 15. Me avisas cuando estés en la diapositiva 15, por favor. Ve tú a la diapositiva 15. Ya, profesor, estoy en la diapositiva 15. Ya estás en la 15, ¿no? Miren, Ana está viendo la diapositiva 15. ¿Y nosotros cuál vemos? Nos mantenemos en la 20. ¿Para qué nos sirve esto en tiempo real? Una de las ventajas de utilizar, en este caso, la plataforma de Google, es que nosotros, con el Jamboard, pueden estar ustedes repasando. No entendí bien. Se devuelven a la diapositiva anterior y pueden decir, profe, ¿se puede devolver a la diapositiva anterior? Podemos ir a la diapositiva 15, tengo una duda allí. O pueden visitar la diapositiva siguiente. De tal manera que puedan ir viendo, preguntándose, entrando en contexto y cualquier duda, pues, ¿se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? ¿Todos pudieron ingresar? ¿Todo bien? Todo claro, perfecto. Entonces ya sabemos. A ver, pregunto, ¿alguien quiere hacer prácticas sobre los problemas que hemos visto hoy o sobre la identificación, en este caso, de proposiciones? Ver si son simples, si son compuestas, si tienen alguna proposición, cómo lo identifico. ¿Tiene que esperar que el profesor le asigne problemas o puede practicar? ¿Cómo hace?
como decimos, ¿no? Al inicio de la clase, profe, ahora que nos ha dado también más material, ya tenemos el aula virtual, la videoclase grabada, tenemos el sílabo mismo, la guía de práctica y ahora esto, las diapositivas. Perfecto, ¿ves? Así que pueden practicar tranquilamente. Bien, con este grupo de diapositivas, nosotros estamos dando el primer grupo de entrada. Vamos a la siguiente grupo de proposición, al siguiente grupo de diapositivas para que podamos, en todo caso, avanzar. Así van a ser las clases siempre, siempre van a tener diapositivas siguientes. Yo voy a, en este caso, a presentar el otro grupo de diapositivas y les voy a pasar de una el enlace para que ustedes vayan, en todo caso, cayéndome adelante, ¿no? Un poco viendo la que sigue y demás. Déjenme chance acá que tengo un poquito lento el internet para pasarle el otro grupo de diapositivas. Bien, les voy a compartir de frente el enlace. Voy a compartir el enlace en este momento. Y ustedes van a entrar. Esto es la clase que vamos a continuar hoy y la que viene en la siguiente. De tal manera que ustedes pueden desde ya, ir practicando y viendo que va en la siguiente clase para que ya puedan participar más activamente, más de lo que lo están haciendo. Esto lo están haciendo muy bien de paso. Bastante bien para hacer la primera clase. De verdad que los felicito, manténganse en la misma tónica. Bien, este es el segundo grupo de diapositivas. Profesor, ¿qué pasa si a mí no me deja entrar la diapositiva? Pueden pasar dos cosas. Una, que usted no esté entrando con la cuenta institucional. Usted no está entrando con la cuenta institucional. Si usted no entra con la cuenta institucional, en ese caso en particular, no va a abordar la diapositiva. Y dos, que de repente yo no haya generado el permiso. Pero ya en este caso, cuando entra uno, ya todos tienen el permiso. Alguien que no puede entrar, asegúrese de que haya ingresado con la cuenta institucional. Es posible que todos tengamos más de una cuenta cuando entremos a nuestro teléfono, cuando entremos a nuestra PC. Y es importante que nosotros tengamos esa parte identificada allí. Aún no se ha concretado el grupo, ya nuestra amiga Ana ha compartido el enlace. Vuelve a compartir, Ana, por favor, y puedes compartirlo periódicamente, Ana, para el grupo de WhatsApp y todos puedan tenerlo. Bien, entonces vamos a ir periódicamente compartiendo. Igual el enlace, la asistencia también, chicos, una vez que yo la comparta, ustedes pueden tomar la iniciativa y mientras voy dando la clase, comparten. Este es el enlace de la asistencia, chicos, el que no se ha marcado la asistencia. Es bueno también. Todos tienen el chat compartido conmigo, así que prueben desde ahorita, copien el enlace de la asistencia y lo comparten en el chat, cualquiera. Y periódicamente van a ir, gracias Ana, van a ir haciendo eso para que generemos el hábito, ¿no? Ya el profesor compartió una vez el enlace a la asistencia, ustedes pueden hacerlo periódicamente, para que no perdamos la asistencia a ninguno de los participantes. Bien. Quiero entrar ahora a otro tipo de proposiciones antes de avanzar. Hemos trabajado hasta ahorita lo que son las proposiciones simples o compuestas, pero quiero separar un poco de las proposiciones simples de un tipo de proposición que quiero ir trabajando desde ahorita, que son las proposiciones condicionales o las proposiciones basadas en el condicional. Las proposiciones condicionales son propias a estudiar y son una de las más, digamos, sustanciales dentro de lo que son las funciones o funciones proposicionales o dentro de la lógica proposicional, juegan un papel fundamental. Incluso lo estudiamos desde ahorita y pasamos, por ejemplo, la inducción matemática y seguimos con lo que son las proposiciones condicionales. Por lo tanto, las proposiciones condicionales las tenemos que dominar de todas. Voy a comenzar con un ejemplo en lógica, en las proposiciones compuestas. Escuchen la proposición que voy a nombrar. Si la pueden anotar, mucho mejor. O presten atención. Si canta, entonces, si canta o si canto, entonces voy a la fiesta. Si canto, entonces voy a la fiesta.
Repito, si canto, entonces voy a la fiesta. Primero, proposición simple o compuesta. Si canto, Compuesta. entonces voy a la fiesta. Compuesta, muy bien. Pero tiene una palabrita que no hemos usado antes. Y es la palabra sí y el conector entonces. El sí, unido con el entonces, indica una proposición condicional. ¿Quién sería la condición? Llámese antecedente. Vamos a ir separando desde ahorita. Hay un antecedente, un condicional y un consecuente. ¿Quién es el antecedente? Sí. Escuchen, si canto, entonces voy a la fiesta. ¿Quién es el antecedente? Si canto. Si canto. Muy bien. Si canto es el antecedente. Y el consecuente, Entonces. Entonces, voy a la fiesta. O sea, que si yo canto, si ya yo canto, la consecuencia, ¿cuál es? Voy a la fiesta. Voy a la fiesta. Voy a la fiesta. Bien, ahora fíjense. Voy a poner en contexto el abuso. Van a ver cómo caemos en el abuso del lenguaje y en el abuso de las proposiciones cuando a veces no las delimitan y uno sin querer, como dice el chavo por allí, sin querer, el chapulín, sin querer queriendo, queremos condicionar. Miren esto. Si canto, entonces voy a la fiesta. A ver, canto. ¿Qué puedo concluir? Voy a la fiesta. Voy a la fiesta. Muy bien. No canto. ¿Qué puedo concluir? No voy a la fiesta. No va a ir a la fiesta. Ese es un error. Yo no he dicho nada cuando no cante. Mm. La condición es que cante. Si canto, entonces voy a la fiesta. Si no canto, a lo mejor voy a la fiesta. Y si no canto, si no voy a la fiesta, está correcta la proposición. Y si voy a la fiesta, también está correcta. Porque el no cantar no es una condición. La condición es si canto. Esa es una de las vertientes clave de la proposición condicional. Una proposición condicional se da cuando el antecedente se cumple, el consecuente se da. En ese caso, una proposición condicional. Si no es un antecedente, yo no lo puedo condicionar. Ojo, el antecedente no es condicional, no es condicionado. Es decir, no lo puedo condicionar yo. Es una condición nata de la proposición. Es decir, no puedo alterar la proposición. Si yo digo, si no bailo, entonces voy a la fiesta, el condicional es no bailo. Si bailo, no es una condición. ¿Se entiende la idea? Vea, vamos a ver si se entendió la idea. Si llueve, entonces voy al cine. Está lloviendo. Conclusión. Voy al cine. Voy al cine. Estoy en el cine. ¿Qué puede ocurrir? Que llueva o que no llueva. Que llueva o que no llueva. Muy bien, Ana. ¿Por qué? No puedo concluir nada a ciencia cierta. Porque si llueve, entonces voy al cine. Pero si no llueve, como no es una condición, a lo mejor fui o no fui al cine. Ahora fíjense, no fui al cine. Conclusión. No hay conclusión, profe. No hay Claro, conclusión. si no fue al cine no llovió. Si no fue al cine no llovió. Porque si no llovió, entonces quiere decir, si llovió estuve en el cine. Si no estuve en el cine, entonces no pudo haber llovido, porque de llover estaba en el cine. ¿Ven la diferencia? Repito, si llueve, entonces voy al cine. Si llueve, estoy en el cine. Si no llueve, a lo mejor voy o no al cine. Pero si no fui al cine, ojo, miren, si no fui, es porque no llovió. Eso llamamos el modus tollens. Lo vamos a ver como propiedad. Hay dos propiedades de demostración que son deducciones naturales, que son el modus ponens y el modus tollens. Lo vamos a ver con detenimiento. Uno se basa en el condicional basado en el antecedente, que es lo que les quiero decir, que si se cumple el antecedente, entonces se concluye el consecuente. Y el otro está basado en el consecuente.
Si no se da el consecuente, entonces niego el antecedente. Lo vamos a ver con detenimiento. Pero ahorita quiero ir asomando los preámbulos para que ustedes puedan ir armando de alguna manera el pensamiento lógico y que podamos establecer conclusiones a priori. Pero quiero que se entienda algo. Ustedes no pueden establecer conclusiones sin ninguna argumentación. Entonces, un condicional lo puede establecer como verdadero siempre y cuando se dé el antecedente y se cumpla el consecuente. Así que miren, voy a colocar uno bajo la misma premisa. Si bailo, entonces estoy feliz. No bailé y estoy feliz. ¿Verdadero o falso? ¿Se puede cumplir eso? No bailé y estoy feliz. ¿Se puede cumplir eso? ¿Se Sí. puede estar feliz sin bailar? Sí, porque el no bailar no es un antecedente. Ah, ¿ves? No es el condicional. ¿Ves? Bailé, bailo y estoy feliz. ¿Será cierto eso? Si bailo, entonces estoy feliz. También, porque estoy cumplió la condición. No bailo y sin embargo estoy feliz. ¿Será cierto eso? Sí. También es cierto porque no es una condición no bailar. No bailo y no estoy feliz. ¿Será cierto eso? Sí. Sí. Ahora, entonces, ¿cuándo fallaría? ¿Cuál es la única forma que falle una proposición condicional entonces? ¿Cuándo será falsa la proposición? Cuando no haya el antecedente, profe. Cuando se cumple el antecedente y sin embargo no se cumple el consecuente. Es decir, si bailo, entonces estoy feliz. Bailo y no estoy feliz. Eso es falso. Porque si bailo, consecuencia, es una condición para que se dé el consecuente. Es decir, si bailo, debo estar feliz. Entonces, si bailo y no estoy feliz, es la única forma o la única estructura, la única condición bajo la cual la proposición condicional es falsa. Para que una proposición sea falsa, siendo condicional, la única forma es que se cumpla el antecedente y sin embargo el consecuente no se dé. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, se entiende. Quiero que vayan tomando apuntes porque esto es lo más duro de la lógica. Si ustedes van amarrando las ideas, chicos, van a gozar con la lógica. Van a ver lo fácil que es. Pero para eso tienen que ir tomando apuntes. Vamos a ir cerrando la idea. En el tiempo que nos queda vamos a cerrar lo que hemos hablado de proposiciones. Pregunto, ¿cuándo un enunciado es proposición? ¿Cuántas condiciones debe cumplir? ¿Y cuáles? Debe cumplir 4 condiciones. ¿Cuáles son las 4? Debe tener valor La de primera verdad, de falsedad, es el valor. tiene que estar entre las enunciativas, aseverativas, desiderativas, tiene que tener sentido y tiene que ser un enunciado cerrado. Excelente. Ahora fíjense, eso me anima a escucharlo y más me anima a escuchar que de fondo se deja sentir el sonar de las hojas. Quiere decir que me están tomando apuntes. Eso es excelente, excelente. Esa es la mejor forma, ¿fe? Aunque no estamos presencial, siento la presencia de cada uno de ustedes. Eso es importante. Eso es importante. ¿Cuándo sé yo que un enunciado es una función proposicional? ¿Qué debe cumplir un enunciado para que sea una función proposicional? Primero, para que sea una función proposicional, tiene que ser un enunciado abierto. Y al cambiar digamos, el determinante, ¿no? Digamos, en este caso sería, digamos, él, ella, se cambia por un valor, se vuelve una proposicional, una proposición y a la vez se vuelve una función proposicional. Perfecto, muy bien. O como dice Rodrigo, debe ser un enunciado abierto. Como dice Kevin, debe ser abierto con una variable. Como dice Rodríguez, se convierte en una proposición cuando asume una variable. O como dice Joel, el valor de verdad o falsedad para la proposición. Un enunciado es abierto y debe ser sustituido, pero debe tener sentido. Excelente. Es decir, que una vez que nosotros sustituimos la variable, esta debe
convertirse en una proposición o enunciado que tenga sentido. Muy bien. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre una proposición simple y una proposición compuesta? Los Las simples conectores. solamente tienen... Sí, también. ¿Solo conectores? En la cantidad de proposiciones. Puede tener más de una proposición. A ver, ¿cuántas proposiciones simples puede tener una proposición compuesta? Más No, de o sea, dos. Más de dos. Máximo no sabemos, mínimo sí. ¿Cuántas mínimo? Mínimo dos. Así que dos o más. Ujú. Excelente. Si tiene dos o más, en ese caso tendremos una proposición compuesta. ¿Cuántos conectores puede tener una proposición compuesta? una más. Una o más, mínimo una. María canta o baila. Es suficiente para que sea una proposición compuesta. Pero María canta o baila, si María canta o baila, entonces Carlos canta o José corre. ¿Cuántos conectores usé allí? De todos. Repito, escuchen bien. Tres. Si María canta o baila, entonces Carlos corre o María camina, por ejemplo. ¿Cuántos conectores Cuatro. usé? ¿Cuáles? Tres. ¿Cuatro? ¿Cuáles? Sí, Sí. o. Entonces. Sí es un condicional. Entonces. Sí es un condicional. Usé conectores y, o y el entonces. Ah. El sí indica el condicional. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Bastante bien. Bastante bien. Vamos ahora a pasar a la siguiente diapositiva y ustedes van a pensar. Miren la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva, déjenme un momentico acá que está un poquito lento, está como colgadita ya un momento, para pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva yo les voy a presentar algunos enunciados sobre los cuales quiero que ustedes identifiquen el tipo de proposición. Creo que se me colgó. Déjenme pasar la siguiente diapositiva. No me permite. Un momento acá. Aquí está. Bien. Miren esto. Ejemplo. Determine el tipo de proposición, el caso que lo sea. Vayan viendo cada uno. Me van a decir si todas son proposiciones y el tipo de proposición. Les voy a dar un par de minuticos para que ustedes identifiquen. Por ejemplo, todas son proposiciones, pero la una es compuesta y la dos es simple, la tres no es proposición. ¿Por qué no lo es? ¿Ya? Tómense su tiempo y de la 1 a la 6, cuáles son proposiciones y el tipo de proposición que es. ¿Serán todas proposiciones? ¿Cuál no lo es? ¿Por qué no lo es? Si no lo es, ¿no? O todas son proposiciones. ¿Cuáles son compuestas? ¿Cuáles no son compuestas? Recuerden los criterios. ¿Lo tienen? Sí, profesor, creo que yo lo tengo. Bien, vamos a darle un poquito más. ¿Alguien más lo tiene aparte de Ana? Bien, vamos con Ana y el resto puede en todo caso opinar en el camino. ¿Cuál no es proposición? ¿O todas son proposiciones, Ana? La que creo que no es proposición es la 3. ¿Por qué no es proposición?
Porque es abierto. Excelente, Porque Ana, te X felicito. mayor Hija. a- Ahí está. Te felicito. La única que no es proposición es la 3, hasta ahorita. La 3 no es proposición. No es proposición porque es un enunciado abierto. Si le damos valores, pregunto, ¿se convierte en proposición? Sí, se convierte en una función Entonces, es una función proposicional. Ojo, ojo, cuando le doy valores, se convierte en proposición. Sin darle valores, pero yo pienso en algún valor, ya es una función proposicional. O sea que así como se ve, es una función proposicional, porque si asume valores, se convierte en proposición. ¿De acuerdo? Ujú. Bien, ahora vamos a analizar uno a uno. El número 25 es un número, es un múltiplo de 5. ¿Proposición o no proposición? Proposición. Proposición. Bien, pregunto, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 El número 25 es múltiplo de 5. Correcto. Verdadero. ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. ¿Sentido? ¿Tiene sentido? Sí. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un número. Eso, ambos son números, así que excelente, tiene sentido. ¿Está dentro de dentro de las oraciones afirmativas, aseverativas, declarativas? Sí. Sí. Excelente. Vamos con la segunda. El 25 es impar o múltiplo de 72. ¿Proposición o no proposición? ¿Simple o compuesta? ¿Cuál es el conector? Proposición compuesta. Preposición compuesta. ¿Conector? O. O. Díganme las dos proposiciones que intervienen allí. El número 25 es impar. Proposición El compuesta. 25 es múltiplo de 72. O. 25 es impar y 25 es múltiplo de 72. Bien. ¿Verdadera o falsa? Falso. Falso. Falsa. ¿Por qué falso? Falso. Espérese. ¿Por qué falso? 25 no es múltiplo de 72. Verdadero. Pero es impar. Verdadero, falso. Y el conector es O. Verdadero. Porque ya es Verdadero. ¿Por qué? 25 es impar o múltiplo de 72. O sea que puede ser múltiplo de 72. Efectivamente no es múltiplo de 72, pero es impar, entonces cumplió una. Por lo tanto es verdadera. Verdadero, ¿Se entiende sí. la idea? Sí, sí. De todas maneras, esos conectores los vamos a estudiar con Carmita en la siguiente sesión. Sí, pero profe. vamos a ir de una vez analizando la lógica. Vamos a hacer lógica aplicando lógica. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien, vamos a la tercera. La tercera es una proposición, una función proposicional, como establecía Ana. ¿Por qué? Porque 4 no sabemos el número que toma, pero cuando leemos un valor al 4 ya fue. Puede ser una proposición verdadera o falsa, vaya usted a saber, dependiendo del valor de la X. Y es una proposición que, como es compuesta, basta que cumpla una de las dos, en todo caso, en este caso el conector que es el O. Vamos con la 4. Si estudio, entonces hago el examen. Proposición. Es una proposición condicional. ¿En qué caso esa proposición será falsa? ¿En qué caso será falsa? Es falsa cuando Si no estoy. una es verdadera y la otra es falsa. ¿O no? Pero en el orden específico, Ana. Cuando el Ah. antecedente Ah, sea el verdadero antecedente y el verdadero. consecuente sea falso. Exacto. Es decir, en ese contextualizando el enunciado, ¿qué diríamos? Cuando yo, aún estudiando, no apruebe el examen. Ahí sería falso. Ahora, si yo estudio y apruebo el examen, es verdadero. Si no estudio, pregunto, ¿puedo aprobar el examen? También. También. Y si no estudio, ¿puedo no aprobar el examen? Sí. Sí. Así que, ojo, el condicional solamente será falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Falso. Vamos con la siguiente. Cusco es una ciudad del Perú.
o Cusco es la capital de Lima. ¿Verdadero o falso? ¿Proposición o no proposición? Verdadero. Verdadero, es una Proposición, proposición. verdadero. Proposición. ¿Compuesta o simple? Compuesta. 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 ¿Conector? O. O. O ¿Verdadero o falso? verdadero. O verdadero. ¿Por qué Verdadero. verdadero? Que Porque. Cusco es una ciudad. Es Cusco, es El una antecedente es ciudad. verdadero y el consecuente es falso. Exacto. Ojo, ahí no hablamos de antecedente y consecuente. La primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Para que hablemos de consecuente, Ujú, ujú. ¿de qué tenemos que hablar o en qué proposición tengo que estar para hablar de consecuente? Condicional. Condicional. Si no hay una proposición condicional, no puedo hablar de antecedentes o consecuentes. Ya, vamos a ir. Ese es bueno que vayan saliendo todas las opiniones para que aclaremos cualquier duda que aparezca en el camino. Todas las dudas las vamos a aclarar así como se ve, en ese sentido. A ver la sexta. 5 es primo si y solo si al 5 lo divide únicamente el 1 y el 5. ¿Proposición o no proposición? Si es proposición. Una ¿Compuesta proposición o no bicondicional. compuesta? Una Compuesta. proposición bicondicional. Bicondicional compuesta. ¿Cuál es el conector? ¿Cuántos conectores tengo allí? Solo uno, sí y solo Solo sí. sí. O dos únicamente. ¿Ah? ¿Solo uno Sí, o solo dos? sí. Sí, solo sí. Y también tengo Y el viene I el del I. 1 y el 5. Y bien, sin embargo, la proposición como tal, el sí y solo sí, como ya sabemos el condicional, el sí y solo sí se lee en los dos sentidos. El sí y solo sí indica P implica Q y Q implica P. Así que si manejamos el condicional en un sentido, lo manejamos en los dos.